Bienvenidos a la segunda clase de la materia de diseño de proyectos de microemprendimientos. Como analizamos y fundamentamos en la primera clase, el elemento central de todo microemprendimiento es el factor humano, es decir, el emprendedor o grupo emprendedor. Este será quien tome la decisión de invertir sus recursos, principalmente su tiempo y dinero, para desarrollar una actividad productiva de bienes y o servicios. Un microemprendimiento es un proyecto de pequeña escala que se inicia con un individuo o un grupo de personas que invierten sus recursos en actividades productivas de bienes y o servicios, con el fin de obtener una ganancia económica. ¿Por qué micro? Esta definición de minúsculo chico no tiene nada que ver con las competencias del emprendedor. No significa que sea un emprendedor pequeño, con capacidades mínimas ni talentos diminutos. La palabra micro hace referencia a que, para iniciar un emprendimiento de este tipo, no se necesita una gran estructura, sino que puede realizarse con una baja inversión y con un equipo de trabajo pequeño. Un microemprendimiento nace de una idea. Puede tratarse de proyectos individuales, familiares o de grupos pequeños que no requieren una gran inversión inicial y cuyos productos o servicios se basan en los oficios, aptitudes o conocimientos que pueden aportar sus miembros. Un proyecto de microemprendimiento puede destinarse a ofrecer productos y o servicios. Un producto es una cosa u objeto elaborada para satisfacer una necesidad. Un servicio es un conjunto de actividades que buscan, a su vez, también satisfacer necesidades. Son ejemplos de microemprendimientos de servicios una peluquería, un lavadero de autos, un paseador de perros, el diseño de páginas web, clases escolares particulares, mantenimiento de computadoras, servicios de consultoría, limpiezas de piletas, etc. A la hora de pensar en microemprendimientos de productos, algunos ejemplos pueden ser la fabricación y venta de velas aromáticas, la panadería artesanal, el tejido a mano, la producción de billutería, la confección de ropa, etc. Estos ejemplos nos sirven para conocer algunos de los muchos casos de emprendimientos que existen. Los microemprendimientos no tienen ninguna restricción con respecto al tipo de actividad, ya sea un servicio o un producto que puedan abarcar. Ahora, habiendo tantas opciones, ¿por dónde empiezo si no tengo nada definido? La metodología para iniciar emprendimientos se centra en que los emprendimientos puedan empezar y sobre todo que se puedan concretar. Esta metodología invita a validar y tomar como punto de partida del emprendimiento los recursos que disponemos y las redes de contactos que tenemos a nuestro alcance. Esta metodología ofrece una serie de principios útiles para poder iniciar. El principio de pájaro en mano sugiere que los emprendedores inicien sus emprendimientos con lo que ya tienen, es decir, guíen su accionar en base a los recursos existentes y no de acuerdo a un objetivo ideal y utópico, que muchas veces pueden ser inalcanzables. Estos recursos son nuestra identidad, es decir, quién soy, nuestros conocimientos, es decir, qué sé hacer, nuestras redes de contactos, es decir, a quienes conozco. El principio de la limonada propone interpretar las malas noticias y las sorpresas como pistas potenciales para crear nuevos mercados o emprendimientos. Se basa en la idea de aprovechar las oportunidades. Para esto es muy importante estar atento y ser optimista, tratar de ver el vaso medio lleno de las situaciones que se nos presentan, ser flexible y adaptarnos ante las adversidades. El principio de lo que puedo perder nos sirve para limitar el riesgo de pérdida. Consiste en hacer foco en las pérdidas que pueden permitirse en cada paso del microemprendimiento. Hacer un listado previendo las cosas que pueden salir mal
nos va a ayudar a prepararnos, a asumir el riesgo y a poder enfrentarlo. El principio del ovillo de hilo nos impulsa a crear una red de contactos. Cada persona que conocemos con sus competencias puede ser un posible aliado, generando así un compromiso de acción conjunta. Estos aliados pueden ser amigos, familiares, compañeros o compañeras de clase, conocidos, etc. Siempre es bueno saber qué podemos dar a cambio de su ayuda o asesoramiento. Por último, el principio del piloto de avión es uno de los ejes fundamentales y atraviesa al resto de los principios. Plantea que lo importante es concentrarse en lo que podemos realmente controlar, es decir, lo que realmente podemos hacer nosotros. Esta idea se basa en la noción de que el futuro no se encuentra ni se predice, sino que se hace. Para iniciar un microemprendimiento, todo empieza con una idea. Una idea es una representación mental que surge a partir de la imaginación de una persona. En el caso de un microemprendimiento, hablamos de idea de negocios, ya que esta idea debe constituir una oportunidad para obtener un beneficio económico. La idea de negocio debe apuntar a satisfacer una necesidad. Esto implica que el producto o servicio en cuestión debe ser necesitado por un grupo de personas. A su vez, debe ser realizable. Esto significa que debe ser posible y viable, tanto económicamente como tecnológicamente. Como ya dijimos, también debe apuntar a poder generar un rédito o ganancia económica. Como bien dice el refrán, para tener una idea no es necesario reinventar la pólvora. Es importante enfocar la mirada hacia dos lugares. En primera instancia, hacia adentro. Esto significa mirarme a mí mismo y preguntarme qué tengo yo que me pueda ser útil para mi idea. Como explicamos con el principio del pájaro en mano, los emprendedores expertos inician sus emprendimientos con lo que ya tienen, es decir, con sus competencias y con los recursos que tienen a mano. Además, hay que poner la mirada hacia afuera, esto es, el contexto, el entorno, la gente que nos rodea. Preguntarnos qué productos o servicios consumen, cuáles no, qué les falta para cubrir sus necesidades, buscar información en internet, acercarse a ferias locales, etc. Todo esto puede ser y será de gran ayuda para pensar una idea. Una vez que hayamos dado respuesta a estas preguntas, tanto hacia adentro como hacia afuera, debemos tomar una decisión con respecto a la idea que vamos a querer concretar y convertir en un proyecto real. Pasamos todos los días de nuestra vida tomando decisiones, desde las más simples, como por ejemplo qué desayunar, hasta decisiones mucho más importantes, como empezar un microemprendimiento. Cuando se trata de emprendimientos, las decisiones que se toman pueden llevar al éxito o no de nuestra idea. Por eso es importante analizar, pensar en frío, tomar recaudos y evaluar qué es lo que conviene hacer. Si ya tenemos una idea de lo que queremos hacer o varias para elegir, ahora hay que analizar y evaluar en detalle, sin perder la creatividad a la hora de pensar y decidir. ¿Por qué tenemos que decidir? Porque si bien las ideas que se nos ocurran pueden ser muchas y las necesidades de los seres humanos son ilimitadas, ya que siempre podemos necesitar algo nuevo y diferente, los recursos, en especial el tiempo y el dinero que disponemos para satisfacer de estas necesidades, son limitados, de manera que al no poder hacer todo lo que queremos o necesitamos, tenemos que elegir. A la hora de tomar una decisión con respecto a la idea que vamos a querer llevar a cabo para nuestro microemprendimiento, es de suma importancia ver si satisface alguna necesidad existente en el contexto. De esa manera, si hay personas con una necesidad insatisfecha, nuestro producto o servicio servirá para responder esa necesidad. Pero ¿cómo saberlo?
Las ideas que tenemos pueden ser geniales en nuestra cabeza, pero es necesario contrastarlas con lo que pasa a nuestro alrededor. Para que un emprendimiento funcione necesita usuarios y o clientes. Estas personas son las que van a elegir nuestro producto o servicio y pagar por él. Sin usuarios, somos solos nosotros con nuestra idea. Como vivimos con muchas otras personas, un emprendimiento tiene que resolverle un problema a alguien. Si alguien nos necesita, nuestra idea puede concretarse, crecer y generar ingresos. A través de entrevistas, encuestas, reuniones o conversaciones más informales, se puede averiguar entre los potenciales consumidores sobre sus necesidades, sus ideas y problemas. Se pueden elaborar distintos tipos de preguntas para detectar estas necesidades. Pueden ser preguntas generales, preguntas específicas, preguntas que sugieren respuesta como ser un multiple choice y preguntas abiertas y más profundas. En base a todas estas preguntas, seguramente se nos ocurran nuevas ideas. Es importante considerarlas a todas y tomarse tiempo y libertad para generar buenas ideas. El mercado es el lugar donde se realiza la compra y venta de un producto o servicio a un precio determinado. Esta transacción puede darse en un espacio físico o también en un espacio virtual. Como ya establecimos, para tener un microemprendimiento exitoso necesitamos clientes. Un potencial cliente es cualquier persona que pueda comprar el producto o servicio que vamos a vender. Pero en el mercado no estamos solos. Seguramente existan otros negocios que también quieran captar a estos potenciales clientes. Estos negocios son nuestra competencia. Realizar un análisis de mercado nos va a permitir identificar las características tanto de la competencia como de nuestros potenciales clientes. Con respecto a los clientes, vamos a poder entender mejor qué buscan, dónde lo buscan, cuánto están dispuestos a pagar, etc. En cuanto a la competencia, podremos definir cuántos competidores tenemos, quiénes son, qué ofrecen, a qué precio, qué hacen bien y qué hacen mal. Una herramienta muy útil para esta tarea es el análisis FODA. Sus siglas significan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son los atributos o destrezas positivos que un negocio contiene para alcanzar los objetivos que se propone. Las debilidades son los factores desfavorables que ese negocio tiene y que le pueden dificultar alcanzar ese objetivo. Las oportunidades son las condiciones externas favorables, relacionadas al contexto, el mercado. Las amenazas son las condiciones externas perjudiciales, lo que amenaza la supervivencia y podría atentar contra nuestro negocio. Como resultado del análisis FODA, estaremos más preparados para avanzar en nuestro microemprendimiento. Esta técnica puede reutilizarse en cualquier momento, entendiendo también que el mercado es dinámico y cambia constantemente. Es importante listar en cada uno de estos 4 espacios todo lo que nosotros consideremos y creamos importante. Para desarrollar una buena idea, tenemos que tener en claro qué es lo que queremos y para qué queremos hacerlo. No es necesario tener una idea revolucionaria, pero sí saber cuál fue su origen y qué la trajo a nuestra mente. Esto nos va a ayudar posteriormente a desarrollar el proyecto. Generar ideas lleva su tiempo, y si bien existen técnicas y herramientas para facilitar este proceso creativo, es importante no apurarse ni presionarse. De todas las técnicas existentes, retomaremos 2 que son sencillas, efectivas y fáciles de aplicar. La primera sirve para fomentar el proceso creativo desde cero y es conocida como torbellino de ideas. La segunda tiene mayor utilidad para mejorar una idea ya existente y se conoce como técnica Scamper.
El torbellino de ideas, también conocido como brainstorming, sirve para generar ideas creativas. Lo único que hay que hacer es escribir todo lo que se nos ocurra en un papel, sin descartar ningún pensamiento ni ocurrencia, por más ridículo que suene o parezca, entendiendo que una idea puede llevar a otra. Todo vale sin importar su viabilidad. La etapa de descartar estas ideas vendrá luego con la segunda técnica. Para hacer un torbellino de ideas también le podemos pedir ayuda a otras personas que nos colaboren en este objetivo de pensar y crear. La técnica Scamper es una lista de verificación generadora de ideas, basada en una lista de verbos que busca repensar la idea que tenemos y ver qué modificaciones pueden hacerla más atractiva. Los verbos están ordenados de manera tal que sus letras iniciales forman la palabra Scamper. Se utiliza del siguiente modo: hay que identificar el producto o idea que se quiera mejorar y hacer, una por una, las preguntas Scamper sobre ese elemento y ver qué ideas nos surgen. Supongamos, por ejemplo, que queremos iniciar un microemprendimiento de venta de jugo de fruta en envases de cartón. Usemos y apliquemos la técnica Scamper para repensar la idea y plantearnos posibilidades para mejorarla. En primer término, la S de sustituir. Podríamos pensar en la forma del envase, en el material que vamos a utilizar. También preguntarnos si conviene hacer jugos naturales, en polvo o cubos que se disuelvan en agua. También podríamos sustituir el lugar donde venderlo. Generalmente los jugos se venden en supermercados, pero quizás podríamos ofrecerlo también en lugares como verdulerías. En segundo término, la C de combinar. ¿Qué elementos podríamos combinar para mejorar el producto? Podríamos mezclar diferentes frutas con diversos sabores y texturas, quizás incluir también vegetales. Podríamos también combinarlo con algún otro producto y vender una bandeja para el desayuno o la merienda. En tercer lugar, la A de adaptar. ¿Cómo podríamos adaptar nuestra idea? Podríamos tomar la gran corriente de personas que están haciendo actividades físicas como entrenamiento funcional o CrossFit y hacer jugos con suplementos vitamínicos y acercarnos quizás a estos gimnasios o lugares a venderlos, por ejemplo. En cuarto lugar, la M de magnificar o modificar. ¿Podemos hacer tamaños de jugos más grandes o más pequeños? ¿Podemos hacer alguno sin azúcar? En quinto lugar, la letra P nos trae la pregunta de si puede dársele otro uso. Podríamos plantear, por ejemplo, ampliar nuestro horizonte y usar nuestra materia prima, la fruta, para hacer otros productos, como hacer tortas, budines, batidos, pan saborizado, etc. En sexto lugar, la E de eliminar. ¿Hay algo de nuestro producto que podamos eliminar o minimizar? Quizás repensar la forma de consumirlo, usar una pajita o tapa rosca, por ejemplo. Por último, la R de reorganizar. ¿Cómo podemos reorganizar el proceso de venta, por ejemplo? Podemos pensar, por ejemplo, en vender nuestro producto por una vía como el WhatsApp o hacer sorteos, combos, promociones, etc. Una vez que hayamos realizado y aplicado nuestro torbellino de ideas y el método Scamper, seguramente ya tengamos varias ideas para iniciar nuestro microemprendimiento. Es hora de elegir una. Cuando decidamos por una de las opciones, vamos a estar dejando de lado otras. Pero esto no significa que las ideas que estamos descartando sean malas. Solo significa, como vimos con anterioridad, que es necesario tomar una decisión. Esta idea que elijamos será la que llevemos adelante y convirtamos en un proyecto. La palabra proyecto viene del latín proiacere, que significa lanzar hacia adelante, por lo que puede decirse que un proyecto es un plan que se traza bajo la premisa de avanzar para alcanzar
un objetivo. Un proyecto incluye la previsión y ordenamiento de un conjunto de actividades que, combinando personas, recursos materiales, financieros y técnicos, se realiza con el propósito de lograr un objetivo. Estas actividades se interrelacionan y coordinan entre sí. Para empezar el proyecto es importante definir cuáles serán nuestras metas. La meta es un resultado deseado alcanzar, es decir, aquello que esperamos lograr con nuestro microemprendimiento. Las metas, para ser bien definidas, deben cumplir los siguientes criterios. En primer término, deben ser medibles, que llegado el momento podamos decidir si se logró o no. En segundo lugar, deben ser específicas. Esto implica que debemos ser muy claros y detallistas enunciando lo que queremos lograr. En tercer lugar, el aspecto temporal. Es necesario establecer un plazo de tiempo en el que queremos lograr cada una de nuestras metas. Y por último, deben ser alcanzables. La meta debe ser posible de lograr. Fijar metas demasiado grandes y difíciles pueden generar desmotivación. Una vez definidas nuestras metas siguiendo estos 4 criterios, es hora de armar nuestro plan de acción. El plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto de microemprendimiento. A la hora de armar nuestro plan de acción, tenemos que partir de las metas que fijamos y responder: ¿qué tengo que hacer para lograr estas metas? ¿Cuándo voy a completar cada paso? ¿Qué obstáculos pueden interferir en el logro de estas metas? ¿Y cómo voy a solucionar y sortear dichos obstáculos? Para resumir, luego del análisis que realizamos en la primer clase sobre el ser emprendedor y habiendo reconocido la importancia del espíritu emprendedor y de desarrollar las competencias necesarias, en esta segunda clase continuamos con este camino, poniendo ahora el foco en el microemprendimiento y revisando cuáles son las acciones concretas para darle forma al mismo. Revisamos también la importancia de fomentar el proceso creativo para pensar buenas ideas de negocio, prestándole atención al contexto y a nuestros recursos personales para llevar adelante dicha idea. Informarse y tomarse un tiempo para tomar una decisión con respecto a qué idea llevar a cabo para luego pasar de la idea al proyecto y luego al plan de negocios. En la próxima clase veremos cómo realizar efectivamente un plan de negocio. No olviden leer todo el contenido de la unidad y del módulo teórico y realizar el segundo trabajo práctico. Muchas gracias.